Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este primer episodio de La presencia con ellos, tenemos muchas preguntas. Quisiéramos saber, yo cuando menos, no sé ustedes, pero quisiera saber algo más sobre el activismo, saber sobre el movimiento LGTQ y más. ¿Qué hay detrás de todo esa comunidad y ese movimiento? ¿Cuándo fue la primera marcha de la comunidad en Tijuana? ¿Quién las genera? ¿Por qué? ¿Cuál es el movimiento? Y algo muy importante que ha cobrado relevancia y creo que es muy importante para la historia contemporánea de nuestra ciudad, el archivo histórico LGBTQ y más. ¿Quién y quién está detrás de este, de este movimiento tan importante que representa a toda esa comunidad y que ha dado cuenta y ha registrado toda esa historia que en algún momento creo que muchos de nosotros desconocemos, pero que esta tarde nos va a aclarar, nos va a platicar de dónde viene, qué está haciendo y por qué. Un personaje que es emblemático en la ciudad, es toda una autoridad en el tema y que aparte es un gran amigo, muy querido y una persona entrañable dentro de la comunidad artística y cultural, porque también tiene que ver con eso. Y bueno, para ello nos acompaña esta tarde nuestro querido amigo Oscar Soto Marman. Muchas gracias, Oscar. Sí, gracias, muchas gracias por la invitación y la apertura incluso de este diálogo de una forma distinta, ¿no? Sí, siempre hay muchas preguntas y muchos cuestionamientos respecto a qué ha pasado aquí en Tijuana en el activismo LGBT y pues llegué muy joven en el 1990 y me tocó conocer justamente esos actores que habían generado acciones desde los 70, entonces eso es maravilloso, ¿no? Sí, claro, claro. Aparte, ¿quién más que tú? Digo, hay otros sectores, por supuesto, que han contribuido, que han estado haciendo, pero si nos vamos a la historia, digamos, a la historia reciente, que estamos hablando de los años 90, yo recuerdo el Café Emilios, por un lado, y por otro lado, a otra figura que ya no está con nosotros, pero que fue muy importante en todo este movimiento, que fue Max Mejía. Y que creo que esa dupla que hiciste tú con Max Mejía en su momento generó muchas cosas. Y fue donde yo te recuerdo, donde nos conocimos ahí en los años 90 y bueno, eras todo un joven, lo sigues siendo un joven inquieto con muchas cosas. Platícanos de aquellos años, de los años donde el Café Emilios, Max Mejía, Frontera Gay, que fue la primera publicación que daba cuenta del movimiento y de la comunidad LGBTQI+. Si lo digo correctamente, porque luego no sé si... Se puede hablar de diversidad sexual como Ándale. Una forma también general, o LGBT+, porque incluye todas las identidades que hay que reconocer dentro de este movimiento internacional incluso, ¿no? Yo, por ejemplo, el archivo que he generado y que he estado trabajando es Archivo Histórico LGBTIQ+, Tijuana, que es el nombre en el cual yo pongo travestis porque tienen una razón, ¿no? Claro. Hablar de transexuales, transgéneros y travestis, que son identidades muy distintas dentro del movimiento LGBT nacional y internacional, ¿no? Porque cada identidad se distingue como tal. Y como hemos hablado incluso, cuando hay banderas incluso de esas identidades, la bandera lésbica, la bandera gay clásica, la bandera del reconocimiento de incluso nuevas identidades que existen, que las puedes encontrar como información en muchos medios. Ajá, perdón, muchos medios. Que te interrumpa. La clásica es el arco iris, ¿no? El arco iris inicialmente era 7 colores, ahora son 6 colores, y ahora incluso hay una donde se incluye un triángulo y un círculo que tiene un significado, claro, mucho más actual, donde incluso hay un significado de mucha actualidad, ¿no? Y hay que encontrarla. Pero ¿por qué no empezamos por esos inicios? Así es cierto, porque coincidentemente inicio mis acciones conociendo a Max Mejía. Max Mejía llega aquí a Tijuana en el 90, lo conozco en el 90, pero en el 91 automáticamente empezamos a generar acciones con una publicación. Sí, Frontera Gay hizo
historia, pero había una brecha de información que se requería en la ciudad, porque fue la visión de una ciudad moderna, de un contenido moderno, y lo da cuenta justamente las ediciones, porque se publicaron 59 ejemplares durante 11 años, que da cuenta justamente de acciones en la ciudad, donde la cultura y el arte eran como medios de conexión con la propia sociedad. Y era la comunidad LGBT y la diversidad sexual, como podemos decir, que eran parte porque se generaron a festivales artísticos, esto que era muy importante en la ciudad, que abrió los ojos para que voltearan a ver a la propia comunidad LGBT de los años 90 y se hablara de una forma distinta, ¿no? Que incluso nacionalmente también ya había un discurso nuevo de esta población, de estas poblaciones y estas comunidades que no eran tan fáciles de ubicarlas, ¿no? Entonces cuando aparece Frontera Gay en los 90, pues estaba marcado todo esto, ¿no? Porque había un discurso, había una conexión con la sociedad en general y con la cultura y el arte, como estoy comentando, ¿no? Entonces es cuando entramos en acción justamente contigo y con demás gente que han sido aliados de muchos proyectos de la propia comunidad, ¿no? Sí, es muy bonito. Entonces en el 90 también conozco a los otros activistas que ven la ciudad, y aquí en la ciudad, como el Grupo Ike, que también tenía acciones desde los 80s, y Emilio Velázquez también, que incluso es el fundador de las acciones del activismo lésbico de los 70s, 80s, a la par de los grupos de la Ciudad de México y de Guadalajara. Cuando se hacen las primeras acciones de 1978, Tijuana también tenía esas acciones. Y era como algo de rescate, de parte del rescate del archivo, porque no ubicaban la ciudad lejanamente, ¿no? O sea, era una ciudad lejana al interior de la República, pero tenía sus propias acciones. Y lo interesante de esto es que tenía una conexión con California, con los activistas latinos de California y anglosajones. Entonces era como una ciudad rica en ese contexto, ¿no? Entonces, pues, Emilio Velázquez emprende acciones, llega Mike Mejía, las retoma y las vuelve, pues, de una forma distinta, un diálogo distinto incluso, ¿no? Que bueno, que tampoco eran acciones nada más porque quiero hacer acciones y quiero visualizar y darle visibilidad al movimiento. Eran acciones que Emilio Velázquez lo que hizo fue generar un centro, pero por una necesidad propia que requería de la ciudad. Digo, no sé, la primera redada, por ejemplo, ¿no? A partir de la primera redada. Sí, no, bueno, Emilio Velázquez, un personaje muy importante en la ciudad, es un hijo de un expresidente municipal, Alfonso Velázquez, fue como final de los 60 el presidente municipal de Tijuana. Entonces un niño bien de la ciudad que se conecta con la comunidad y genera, y abre el Café Emilios en 1980. Pero fíjate eso, abre el Café Emilios y forma la primera AC nacional, que yo creo que es la primera, donde la población lésbica gay es parte de las acciones dentro de la AC. Entonces, pues había estudiado Derecho y conocía perfectamente la falta de marco jurídico. De marco jurídico y de atención incluso. Claro. Estamos hablando de antes de la llegada del SIDA al mundo. Claro. Entonces, ya cuando llega el SIDA al mundo y Tijuana es de las ciudades afectadas por todo este tránsito que ha existido de enfermedades y demás, Ciudad es una de las primeras ciudades afectadas en México. Claro. Y los registros de la aparición del VIH son de las primeras ciudades donde aparece. Entonces entra en acción Emilio Velázquez y grupos locales en atención a esos enfermos y esos afectados por la pandemia, claro, ¿no? Una pandemia que marca terriblemente a la comunidad gay en su momento, como se le llamaba, e incluso se hablaba de una pandemia gay en su momento, terrible, muy terrible. El registro histórico ahí está, de cómo la sociedad vivió a la comunidad. Entonces, a ver, déjame, para que lo entendamos todos, también nuestros amigos de amigas, amigos, amigues, de la presencia con ellos, para que lo podamos entender. Sí. Entre ellos yo, claro. No, según yo soy muy entendido del tema, pero no. Tijuana es una ciudad que va a la vanguardia, digamos, en términos de estos acontecimientos, de estas primeras piedras que pone Emilio Velázquez, justo antes de que llegara esa pandemia de la que tú mencionas.
Entonces teníamos como tres ciudades de pioneras avant-garde en el tema, que sería la Ciudad de México, Guadalajara y Tijuana. Con este movimiento, con este movimiento binacional del que tú mencionas con la ciudad hermana de California, que de alguna manera también se gesta y se desarrolla en un movimiento. Es que el movimiento internacional, digamos que Estados Unidos lleva 10 años de avanzada a México. Entonces, Tijuana tiene esa conexión porque existe un centro en San Diego que se llama The Center, un espacio de las acciones, y se genera en 1974. Muy probable que Emilio Velázquez haya conocido ese lugar y haya tenido interacción, porque aparecen incluso traducciones que él generó para la población de Tijuana, ¿no? Algo que es importante reconocerlo porque genera esa conexión con las comunidades de San Diego, Los Ángeles, San Francisco, que son mecas del movimiento LGBT internacional. Entonces, claro, la primera ciudad mexicana que encuentran es Tijuana, ¿no? Claro. Y ahí está, en el archivo se encuentran estas conexiones de grupos, no nomás de activismo y de conexión binacional, porque aparte también está la Iglesia de la Comunidad Metropolitana, también que aparece en los 70s, 80s, y tiene acciones en Tijuana. Y están ahí el registro de las bodas que generaba esta Iglesia Comunidad Metropolitana en el Café Emilio. Ahí en el registro, en el archivo, como 6 o 7 bodas de personas del mismo sexo antes de que hubiera todo esto. Pero era algo interesante y novedoso, porque se creía que no había acciones, y la ciudad y el centro de información del grupo de la asociación que formó Emilio, que se llama SFIGHT, que es lucha en la traducción en inglés, pero era FIGHT, era Frente Internacional para Garantías Humanas, las siglas del FIGHT, la palabra era las siglas del organismo FIGHT, Frente Internacional para Garantías Humanas en Tijuana, y es una asociación civil. Entonces está el registro de la asociación civil y de las acciones que generó, pues hasta 2005 que cierran el Café Emilio. Pero qué interesante esto que tú mencionas, porque aparte, Oscar, estás hablando de que ya se llevaban a cabo cuando todavía ni por aquí nos pasaba las bodas, ¿no? Esta unión entre personas del mismo sexo, que ya estaba poniendo Tijuana, digamos, levantando la mano y diciendo, aquí estamos, queremos esto, deseamos esto, de una manera que, hoy pareciera muy natural, pero que hace 35 años no era tan... También visto socialmente, pero sin embargo, la Comunidad Metropolitana que está aquí en San Diego, la NCC, ya tenían también acciones en Guadalajara, en la Ciudad de México, posteriormente, en esos años, pero Tijuana ya tenía acciones distintas, ¿no? Todo eso se había perdido por la falta de información, digamos, y cuando la hermana de Emilio Velázquez nos da el archivo, nos encontramos todas las imágenes, y da pie a seguirlas contando, ¿no? Claro, yo en mis recuerdos históricos regularmente los muestro, esas imágenes que están ahí, que es el archivo personal de Emilio, y es muy rica toda esa información en imágenes, ¿no? Pero lo interesante de cómo la ciudad generaba acciones desde los 80, ¿no? Claro. A mediados de los 70, 80 y los 90, cuando ya entró yo en acción con el periódico Frontera Gay, pues era diferente ya, porque la visión de Marc Mejía era como más moderna en cuanto a cómo conectar lo social y cultural con la comunidad LGBT, por decirlo hoy, la comunidad lésbica gay, como se dice en los 80, 90, con la sociedad, ¿no? Las instancias de cultura, las instancias de salud, e incluso a 10 años del VIH y el SIDA en el mundo, Tijuana seguía siendo una ciudad muy, muy afectada. Entonces era como seguir hablando de la importancia de la protección de la misma sociedad, claro. Ya todos estos mitos que existían de que los gays eran los portadores y todo demás, y ya habían rebasado, pero seguían afectando, seguía muriendo gente en la calle. Oye, Oscar, y platícanos, más bien, ¿cuándo fue ¿en qué año se da la primer marcha? Registrada es de 1995, pero también hay un registro que hubo marchas a mediados de los 80, que no llegaron a concretarse como ahora las se identifica uno, ¿no? Claro. Los grupos que generaron esas primeras marchas, si no me equivoco, en 83, 85,
tuvieron muy poca relevancia y fueron mal vistas, incluso no avanzaron mucho en el trayecto que tenían programado. Fue hasta el 95 cuando ya... Así de todo el recorrido, digamos. Ya el grupo IKE, que genera la primera marcha, convoca a grupos de California, a gente de Tijuana, y no más de 100 personas marcharon en esa primera marcha, no más de 100 personas. Que sí había grupos locales de Tijuana, pero nosotros no participamos, entonces estábamos un poco alejados de las acciones del grupo IKE, pero sin embargo trabajábamos nuestras acciones del FAI, que era los festivales de diversidad sexual y el proyecto Frontera Gay y las acciones que tenía Organización Tijuana y demás que había dentro del Café Miles, como un espacio distinto, ¿no? Claro. Pero no, obviamente que por reconociendo el trabajo del grupo IKE, y que la última marcha la genera en el 2004, un año después de que muere Alejandro García, que es el director, el presidente de este grupo, murió en el 2003. 2004 hacen la 10ª marcha, que es la última marcha que genera este grupo. Claro. El 2005 no se genera marcha porque no hubo quien convocara, y el 2006 aparece Lorenzo Herrera con un nuevo grupo y genera la primera marcha de la que se tiene historia registro. Y que hasta la fecha, ¿no? Y hasta la fecha sí es el grupo Tijuana Pride el que más sigue manejando, y los grupos que le siguen convocando, ¿no? Que siguen, y hace una marcha, ahora una marcha, super marcha multitudinal, mucha gente. Muchísimas. Entonces, pero ha sido como ha crecido. Increíble. Culturalmente la marcha como un espacio también de resistencia. Registrada es de 1995, pero también hay un registro que hubo marchas a mediados de los 80 que no llegaron a concretarse como ahora las identifica uno, ¿no? Claro. Los grupos que generaron esas primeras marchas, si no me recuerdo, en el 83-85, tuvieron muy poca relevancia y fueron mal vistas, incluso no avanzaron mucho en el trayecto que tenían programado. Fue hasta el 95 cuando ya... Así de todo el recorrido, digamos. Ya el grupo IKE, que genera la primera marcha, convoca a grupos de California, a gente de Tijuana, y no más de 100 personas marcharon en esa primera marcha, no más de 100 personas. Que sí había grupos locales de Tijuana, pero nosotros no participamos, entonces estábamos un poco alejados de las acciones del grupo IKE, pero sin embargo trabajábamos nuestras acciones del FAI, que era los festivales de diversidad sexual y el proyecto Frontera Gay y las acciones que tenía Organización Tijuana y demás que había dentro del Café Miles, como un espacio distinto, ¿no? Claro. Pero no, obviamente por reconociendo el trabajo del grupo IKE, y que la última marcha la genera en el 2004, un año después de que muere Alejandro García, que es el director, el presidente de este grupo, murió en el 2003. 2004 hacen la 10ª marcha, que es la última marcha que genera este grupo. Claro. El 2005 no se genera marcha porque no hubo quien convocara, y el 2006 aparece Lorenzo Herrera con un nuevo grupo y genera la primera marcha de la que se tiene historia registro. Y que hasta la fecha, ¿no? Y hasta la fecha sí es el grupo Tijuana Pride el que más sigue manejando, y los grupos que le siguen convocando, ¿no? Y que siguen, y hace una marcha, ahora una marcha, super marcha multitudinal, mucha gente. Muchísimas. Entonces, pero ha sido como ha crecido. Increíble. Culturalmente la marcha como un espacio también de resistencia. Sí, de hecho inclusive yo creo que ahora la marcha, no solamente la comunidad, sino yo creo que en general todos nos hemos... Es la suma de muchas personas y grupos del estado y local, y de las nuevas generaciones que ven la importancia de salir a la calle y mostrarse como quieran, ¿no? Como claro. se sientan libres y expresarse de esta manera. Yo registraba las últimas marchas, y el 2009 reconozco que fue la marcha más grande que había existido en el Inter. El 20 hubo una marcha a partir de la pandemia, se una marcha muy pequeña. El 21 vuelve a retomar fuerza el 21, porque el gobierno del estado acaba de reconocer 22. La marcha acaba de reconocer el matrimonio igualitario en el estado de Baja California, y sale un buen de gente y gritaba sí se pudo, porque el gobierno había completado este dictamen del matrimonio igualitario. Pero a mí me gustaría que nos platicaras, porque cuando menos nos dieras un dato importante.
la redada. Oh, sí, es que hay una redada. La Fue famosa redada. fue la redada de noviembre de 1991, la que es la primera redada que se confronta la comunidad LGBT de ese momento, organizada con instancias de derechos humanos de Tijuana y con grupos de California, porque se convocó y se confrontó al gobierno panista que acababa de llegar a Baja California y a Tijuana. Ya habían sucedido redadas mucho antes, porque era una forma también de represión a la comunidad LGBT de los 80, 90, con los gobiernos priistas y con el gobierno panista se incrementa, porque entran en acciones basados en un reglamento que acaban de inaugurar un año antes, que es el Bando de Policía y Buen Gobierno. Entonces allí, por una serie de artículos que estaban ahí, que las buenas costumbres y demás cosas, Claro. realizan una redada en una noche en el Ranchero Bar, en la Santa Cecilia, y en Equipales Bar, que eran los lugares más concurridos de la comunidad de esos años. Y Mike Mejía es actor presencial de esa marcha y fue el que invita a los activistas de la ciudad a decir, esto no puede suceder más. Y confronta al gobierno municipal y hace que pida disculpas. Hasta un año después, el gobierno dice que no volvería a pasar y cambia la historia de la ciudad. Cambia la historia porque Mike Mejía fue el que guió y el que provocó la acción de resistencia con el gobierno panista. Bueno, nuestro amigo Max Mejía siempre iba como 3 pasos adelante, Por ¿no? supuesto, Siempre sí. era un personaje que siempre estaba pensando en qué va a ocurrir el próximo mes. O sea, él ya estaba pensando siempre qué iba a suceder y cómo iba su figura, su aporte, su conocimiento y su disposición, cómo me veo yo involucrado ahí. Y tenía las tablas, lo que pasa es que Claro. ya venía un activista reconocido de la Ciudad de México y tenía conocimiento de las acciones de resistencia ante este tipo de actos también violentando los derechos civiles de las personas, ¿no? Entonces tenía claro realmente cuáles eran los puntos por el cual incluso enfrentar y confrontar a ese gobierno, Claro. al gobierno en su momento. Y lo hizo y provocó que el gobierno abriera las puertas y que reconociera su acto violento, ¿no? Y que la policía cambiara su actitud, que generara una actitud distinta y se logró porque a partir de allí el gobierno reconocía una comunidad organizada y defensa de sus derechos. Y eso generó acciones. Marca un Por antes y un supuesto, después. es un antes y un después incluso. Claro. Yo en alguna gráfica que comento, por ejemplo, es un antes y después, y un arcoíris genera una acción distinta en la ciudad, ¿no? Ya la propia policía de Tijuana empieza a tener reuniones con grupos de mujeres transgénero, de la propia comunidad, incluso de las trabajadoras sexuales que existían en la calle Primera, buscan a Emilio Velázquez y a Mike Mejía para organizar una organización justamente en defensa de sus derechos. Y creo que todavía existe, se llama Vanguardia de Mujeres María Magdalena, ¿no? O sea, generan acciones y es muy interesante porque vieron que la comunidad LGBT en ese momento sabía defenderse y les buscan y conforman y por ellos esa asociación. Hay otro momento importante en la historia de la comunidad. ¿Cuándo sale el primer número de Frontera Gay? Mira, Frontera Gay nace en 1990, a principios de 1990, y lo funda Emilio Velázquez. Pero como la publicación requería todo un trabajo de estructura, de un equipo, y aparte cuando sale Frontera Gay, era como un boletín del propio FAI, con lo que generaba FAI, sí, con algunas notas locales y muy poca información. Cuando Mike Mejía conoce ese proyecto y le dice a Emilio, me interesa ese proyecto periodístico, lo estructura y le da una forma y lo vuelve un periódico, una publicación de índole local, más allá de lo LGBT. Y ahí estamos, o sea, puedes verificar. Sí, porque aparte tenía contenido que tenía que ver con el arte y con la cultura de lo que se gestaba en ese momento. Sí, localmente, nacional e internacional, claro. O sea, 11 años están de registro de información. A mí me viene de cuenta que en los años 70 con la revista Machete, no sé si estoy hablando de más,
pero la revista Machete en la Ciudad de México también daba cuenta del movimiento de la comunidad, de la diversidad en la Ciudad de México, y no sé si, digo, se podría hacer como un símil. Pero también Frontera Gay cumple con una publicación a los años que se gestaban, ¿no? Porque en la Ciudad de México había otras publicaciones similares y eran revistas también con contenido para la comunidad LGBT, pero de una forma distinta, ¿no? El matiz era distinto. Mike Mejía encontró una fórmula de que las imágenes de semidesnudos o desnudos que había en las publicaciones gay del momento, Frontera Gay no las tenía el contenido, pero aparte porque se logró esa publicación porque también no fue fácil incluirla, porque decir, Frontera Gay la asociaban rápidamente con las revistas que ya existían en el mercado que incluían desnudos, semidesnudos de hombres y demás, ¿no? Pero, porque recuerdo muy bien, porque cuando Mike Mejía quiso incursionarla en los puestos de periódicos del centro de Tijuana, le dijeron que tenía que estar dentro de una bolsa de plástico, pero cuando se dieron cuenta del contenido pues era distinto, la ponían junto con el Mexicano y con el Sol de Tijuana a un lado, y una publicación que les parecía distinta y de contenido distinto, claro, como se abrió a un mercado distinto incluso, ¿no? En el 2002, porque justamente Mike Mejía le llaman a ser parte de un proyecto político en México, de México Posible. Él se trabaja con un nuevo partido político mexicano donde la diversidad sexual era importante, y Mike Mejía era la cabeza de ese proyecto nacional. Incluso genera una agenda de trabajo para ese partido basada en su experiencia y la experiencia de otros compañeros y compañeras de México. Y ahí está el boletín, que me encuentro el boletín de Mike Mejía de diversidad sexual de México Posible, donde habla de toda esta falta de atención a las comunidades. Entonces, legalmente. Y ahí después hay una pausa larga de las publicaciones y aparece Arte de Vivir. Son 2 años nada más. ¿2 años? 2 años. En 2004, justamente cuando ante la pérdida de registro de México Posible y demás, Mike Mejía, pues hay que tomar una nueva era de periodismo, y se realiza Arte de Vivir. Y se publican 54 ejemplares en 5 años. Entonces, otra era de periodismo local donde registramos justamente la ciudad, México e internacional, y el contenido más cuidado, por ejemplo, porque los nuevos anunciantes como Centro Cultural, el IMAC, el CBC, es parte de toda esta alianza. De las instituciones ya se sumaron. Totalmente suman, por supuesto. ¿Y en qué año se deja de 2004, que inicia la nueva era de periodismo, al 2010. Siempre ha sido no cerramos la era porque Mike Mejía en 2008, 2009 sufre un problema cardíaco y que nos movió mucho porque ya no fue igual. No podíamos trabajar en una publicación porque la salud de Mike Mejía ya era más delicada, entonces no podía lograr, y en el 2010 junio del 2010 hicimos el número 54. Bueno, y ahora platícanos que es muy interesante porque seguimos a la vanguardia, ya hablamos de cosas que han sucedido en Tijuana cuando no sucedían en otras ciudades, pero algo que me parece muy importante y muy relevante es el hecho de abrir un archivo histórico de la comunidad LGBTQI+. ¿Por qué? ¿Cómo? Mira, cuando muere Mike Mejía en el 2015, que fue como un balde de agua en ese momento, me hablan de la Ciudad de México, y a las primeras personas que buscan a la muerte de Mike Mejía es a mí. Él quien trabajó de toda su vida junto a él en proyectos culturales y demás, justamente buscando, cuando muere, a los primeros que buscan es a la gente más cercana de él, porque andaban buscando a su familia aquí en Tijuana, y me llaman, y empiezan a hacer llamadas, y se encuentra la conexión con la familia de Mike Mejía. Pero también tenía cajas guardadas desde los 90 con información, y entonces empiezo a buscar información, porque de la Ciudad de México me piden información, y me doy cuenta que había mucha información,
pero todavía no me llegaría el 20 hasta el 2017, 18, que había que hacer algo con todo eso, todos esos archivos que estaban guardados, ¿no? Claro. Y empiezo como a vislumbrar cosas, pero también fue un poco cuando nuestro amigo Sergio Carlos Black, que también tenía que ver con las acciones de activismo de los 70, se conocía las acciones de Emilio Velázquez y demás. Queremos hacer un monumento a estos activistas que habían caído en la ciudad. Y yo decía Sergio Carlos, pues este monumento está muy padre, pero tiene que haber un documento que avale toda esta historia. Y empiezo a rascarme la historia y me di cuenta que tenía más historia que contar. Y empiezo a darle forma a un archivo que todavía no tenía nombre hasta el 2021 que le pongo. Aquí quiero hacer una pausa, Oscar, porque en todas esas locuras yo estuve ahí muy cerca de Max y de Oscar en toda esta travesía que es muy rico mencionarlo, pero fíjense para los que no saben, en aquellos años, a principios del siglo, Max nos convoca para hacer un festival y actividades que se llamaban Queremos Tijuana, y se realizan 2009. ¿Va? ¿Sí, va? 2008, 2009. Se realiza una serie de festivales y curiosamente poca gente lo sabe, pero Max Mejía, Oscar y otros locos que andábamos ahí en la revuelta, abrimos los pasajes. El pasaje Rodríguez, el pasaje Gómez y el pasaje Revolución. Con la finalidad, porque venían de una crisis del 2001 que no podían, los comerciantes de la Avenida Revolución no podían levantar cabeza por cuando se cierran las fronteras después de las torres, y habían pasado mucho tiempo y los locales estaban vacíos ahí, y no sé si a Max o a Oscar se les ocurre que hay que meter ahí a los artistas plásticos que sirvan como una especie de galería en los locales, para que dentro del festival no estuvieran exhibiendo su obra a pie de banqueta, sino que entraran a los locales y se pudiera exhibir. Y ahí nace los pasajes que hoy, dicho sea de paso, creo que son un órgano que le da vida y impregna y de alguna manera cumplen con un objetivo del encuentro social. Creo que es muy importante que también se reconozca esa parte, Oscar. Así es, ¿no? Fíjate, yo he encontrado, coincidentemente, me encuentro el primer correo electrónico de Mark Mejía cuando nos dice, ya hablé con los dueños y con gente del pasaje Rodríguez y nos van a abrir el pasaje para que los artistas se metan y puedan generar estas acciones en el pasaje Rodríguez. Un correo electrónico que me dio mucho gusto encontrarlo. Ya sabía de otros correos, de otras cartas cuando se cartea con la gente, y nos mandaba esas copias, y él muy contento nos decía, ya nos van a abrir el pasaje. Nos van a abrir el pasaje porque justamente la intención de este grupo de Queremos Tijuana, cuando andamos ahí de locos, y también mujeres locas, también andamos ahí, una serie de amigas también, que era como la intervención en la Avenida Revolución, que estaba abandonada, y en las esquinas y demás, y siempre volteábamos a ver el pasaje Rodríguez así largo, abandonado, cerrado, y que le hayan abierto el espacio para que los artistas se metieran a hacer cosas allí. Es maravilloso, y hay muchos que pueden contar esa historia de qué pasó en ese momento, ¿no? Y se fueron gestando cosas interesantes. Sí, ahorita que van como por la tercera o cuarta generación de acciones en el pasaje Rodríguez, y por ejemplo recientemente en el mes del orgullo me dio mucho gusto que el pasaje Rodríguez se suma a las acciones de las festividades de orgullo de la ciudad, y son 3 días, viernes, sábado y domingo, el pasaje Rodríguez en el orgullo como parte de, y me da mucho gusto porque es interesante, claro, cómo estos espacios han generado acciones distintas para la propia ciudad. Sí, qué padre, que a la postre, al tiempo, ¿no? Se reconozca. Que se reconozca, y a lo mejor interesante, por ejemplo, porque
en el tiempo hay que llegar a una acción donde pongamos una plaquita y bueno, esos fueron los locos y locas de Queremos Tijuana y generaron acciones para que abrieran ese pasaje. Claro. Porque es importante reconocerlo, ¿no? Yo hay un proyecto que traigo justamente de reconocer el centro histórico LGBT de Tijuana y los pasajes Rodríguez, los bares que existieron y los grupos que existieron y las personas que generaron todas esas acciones están en ese recuento. Es un nuevo recuento que ando haciendo a partir de lo que tengo y del archivo, ¿no? Bueno, esta fue una pausita, una breve reseña de cómo es que se generan esos pasajes y volvemos ahora sí al archivo. Al archivo. No, el archivo, bueno, es parte de esto, pero el archivo, este trabajo del recuento del centro histórico es parte de mi nueva revisión, de mi nuevo encuentro de la comunidad LGBT aquí en Tijuana, ¿no? Y el archivo, pues, es un archivo que ya se han sumado dos chicos, diseñadores, ambos, aparte de gente que ya estaba cercana al archivo, como Manuel Mesa, Francisco Aguilar, que es el diseñador de lo que hemos estado mostrando, de los encuentros con los archivos del archivo que tenemos aquí en Tijuana, con el archivo de Guadalajara, con el archivo de la Ciudad de México, que incluso con el propio archivo de Tijuana, con el que hoy hemos tenido un acercamiento y participado en los simposios que hacen anualmente. Que el archivo del Estado también reconozca el trabajo del archivo de LGBT de Tijuana. Es interesante todas estas acciones que hemos abierto, ¿no? Porque es un acervo que está allí y que en el momento va a ser público. Aún no lo tenemos en resguardo. Pero esta fue una iniciativa tuya, a partir de que después de que muere Max Mejía, que a todos nos pegó, y yo me incluyo también ahí, yo me acuerdo que recibí una llamada tuya, precisamente, yo estaba en la Ciudad de México en ese momento, me estaba tomando un café ahí en el Palacio de Bellas Artes, con una vista hacia la Alameda, cuando recibo una llamada en la tarde, cuando me das la noticia de nuestro querido amigo Max, ¿no? que pasó a mejor vida, pero a partir de ahí surge sientes que hay alguna necesidad de que con todo ese archivo que había, con toda esa documentación que ya existía por parte de Max, de Emilio y de todas las acciones que se habían hecho ya, tenerlo a buen resguardo y contar la historia de que no se habían contado, ¿no? Por ejemplo, reconocer la figura del propio Emilio Velázquez, ¿no? Por ejemplo, a mí, yo recientemente le decía a mis amigos en una reunión, o sea, en una charla justamente del archivo a la comunidad y en una charla decía, me parece triste, por ejemplo, que no reconozcamos, por ejemplo, la fecha de natalicio de Max Mejía y de Emilio Velázquez, que son del mismo día, del mismo mes, a diferencia de días. Max Mejía nace el 5 de junio de 1949 y Emilio Velázquez nace el 1 de junio de 1949. Dos figuras entrañables, claro, muy importantes, claro. Hay que reconocerlas en su momento. Yo recuerdo que en el Café Emilios hacían una fiesta entre ambos, ¿no? Reconocer un pastel juntos. Pero con el tiempo reconozco que pues, ahí está, hay que celebrar su nomástico y no tanto su muerte, ¿no? Su fecha de muerte. Claro. También hay que reconocer las fechas y reconocer más, pero pues son figuras que hay que tenerles siempre una velada aprendida de estarlo recordando, ¿no? Sí, porque aparte, digo, es importante siempre tener un referente por supuesto, de dónde y por qué nacen los movimientos. Sí, incluso del otro grupo que estaba cercano, del grupo Ike también, o sea, tuvieron acciones importantes, 70, 80, muy a la par de lo que se gestaba con Fight, porque primero fue Fight y después surgieron ellos a partir del Fight, porque sabían que tenía que ser un grupo nuevo y demás, por una serie de diferencias políticas, básicamente de relaciones políticas. Porque Emilio Velázquez es un hijo de un expresidente municipal priista, tiene una visión distinta a un maestro que era radical y demás, o sea, chocaron y gestó su grupo y hicieron acciones muy conjuntas hasta 2003, que muere Alejandro García y Emilio Velázquez muere en 2006, o sea que son fechas muy cercanas. Y bueno, hay que seguir recordando acciones. Y el archivo está vivo en cuanto a esa información. Porque ahí aparece todo lo que han estado. Cronológicamente he estado marcando e informando. Y mi presentación hablo cronológicamente de la aparición del FIGHT, de la aparición del Grupo Ike, de la aparición de Max Mejía, de Frontera Gay, de la primera marcha. O sea, un rollo
una visión cronológica que ha sido muy rica. Cuando les toque verla y vean que por ahí ando haciendo esos, asistan porque van a encontrarse y Claro. yo encantado de responder las preguntas, ¿no? Claro. que se generen y las dudas que hay respecto a estos vacíos que todavía hay, ¿no? Nos parece que era obligado tener un archivo de la comunidad, ¿no? De la comunidad. Óscar es el precursor, es el fundador, el creador de este archivo que día a día ha ido generando mayor interés, mayor visibilidad y la verdad es que no es fácil, ¿verdad? No ha sido sencillo, porque hay que estar como alimentándose de lo que sucede, claro. Incluso internacionalmente, localmente. Pero yo estoy en esta primera parte de la documentación y de organizar este archivo para que se pueda gestar a acciones próximas, ¿no? Por ejemplo, yo no he tocado no he ido a revisar incluso el archivo de Tijuana, no he ido a revisar qué hay ahí y tengo justamente las notas de lo que quiero contar. Por ejemplo, hay un ejercicio que se realizó el año pasado con el archivo del Estado, que me invitaron para junio del año pasado en una acción buscando información de los archivos LGBT y me encuentran, me llaman Gabriel Rivera y José Beltrán, me dice, oye, queremos hacer una revisión que tienes o qué tienes de acciones, cómo se han portado las instituciones con la comunidad LGBT de Tijuana o lo que tengas. Y pues ahí está. Claro. Muy claro, por ejemplo, que la redada y las acciones del gobierno panista en los 90 y demás, también las acciones de cultura y arte como defensa y mostrar a una comunidad distinta, la aparición del VIH y otras cosas, y se los llevé al archivo de Mexicali y lo conjuntamos con el archivo que tenían ellos, que era algo muy interesante, por ejemplo, porque ellos, cuando veo lo que tenían de su archivo, eran detenciones de los 30, 40, 50, 60 y 70 a las personas LGBT, que por alguna razón me encuentran ahí la connotación de hombre vestido de mujer, homosexuales y demás, porque resulta que es un registro de la policía, de lo que ellos tenían era un registro del archivo de la policía dominicana. Entonces, muy interesante porque yo todavía no tengo nada de eso, yo lo que tengo es las acciones de la propia comunidad basadas en las publicaciones de Frontera Gay y de Arte Gay, que fueron como mi guía de encontrarme cronológicamente qué había pasado durante esa época y un poco atrás cuando me encuentro el archivo de Emilio Velázquez, ¿no? Sí, yo recuerdo ahorita qué bueno que lo mencionas, porque yo recuerdo que en algún momento esta revista revista periódico semanal que se llamaba, a lo mejor algunos lo recuerdan, Alarma. Entonces era como una cuestión política, pero aparte era un seguimiento, una persecución periodística que hacía visible a la comunidad con esto que tú dices de hecho ellos les decían los señoritos, ¿no? Había esas dos, porque tanto Alarma como Alerta, creo que Alarma y Alerta que eran totalmente amarillistas, usaban totalmente las imágenes de las mujeres trans, como le podemos llamar ahora. Sí hablaban de mujercitos y demás cosas, connotaciones totalmente a veces despectivas, y usaban las imágenes de sus detenciones y demás con la primera plana, ¿no? Hay un dato, por ejemplo, basándome en esta publicación, Jaime Jovian del archivo de Guadalajara, del Museo de Memoria de Guadalajara, que es el primer museo en México donde hay este recuento y estos acervos de archivos LGBT mexicanos, viene a Tijuana buscando información de Guadalajara y de Tijuana, y le doy una dotación de imágenes y demás de Tijuana con una cronología, y viene y me regala una publicación de 1970 de Alarma, donde aparece la detención de 2 marinos de Estados Unidos, donde los
pone en la portada, porque en Tijuana se podían casar, había matrimonios como actualmente sucede en Las Vegas, aquí había matrimonios y divorcios en la zona centro, y un policía, el recuento es así rarísimo, de dos hombres que uno de ellos se vestía de mujer, que se van a casar y que llega un policía que detecta el acto, los denuncia, llega la policía, los detiene y la evidencia en la portada. Y es un recuento de dos personas gays que los ponen en la portada, pero aparte ponen las identificaciones de los dos marinos y el recuento totalmente amarillista, y casi no es nota roja, pero amarillista del acto. Pero a mí lo que me parece más interesante, por ejemplo, de cómo es que llega esa información a la Ciudad de México. O sea, hubo una nota que vendieron e imágenes que vendieron y mandaron a la Ciudad de México para que fuera una noticia sobre Tijuana de 1970. Cuando ya, entonces la pongo en una presentación, lo pongo, ¿qué pasaba en Tijuana y qué estaba pasando en Nueva York? En Nueva York empezaban los primeros grupos de liberación homosexual y en México también. ¿Qué estaba pasando en Tijuana? Un acto discriminatorio, de violencia a dos personas que no mexicanos, estadounidenses, pero sin embargo evidenciaban lo que estaba pasando en Tijuana. Claro. Entonces, como, nomás un dato como histórico. Pero sí, esas publicaciones totalmente amarillistas hicieron de las suyas con la comunidad y evidenciaban y mostraban también una comunidad totalmente indefensa, ¿no? Una comunidad indefensa de derechos y demás. Ahora que lo vemos a la postre, creo que sí es hay que señalarlo, hay que decirlo, porque sí es cierto, creo que sí era lastimosa. Totalmente. Lastimoso, porque como bien dices tú, estaba en indefensa la comunidad, o sea, de verdad era como pegarle a un hijo. Sí, y generaban mucho dinero a partir de esas publicaciones, ¿no? Hacían un tiraje grandísimo para que la gente leyera cosas y estaban estas imágenes de las mujeres trans y hombres trans y gays y lesbianas en las portadas, ¿no? Entonces, pero con el linchamiento moral horrible, ¿no? Sí, claro, sí lo recuerdo. Oye, Oscar, y bueno, hoy en día tenemos una marcha donde mucha gente que no necesariamente es de la comunidad LGBT, creo que mucha gente que se ha apropiado de la marcha, que también, por ejemplo, digámoslo en términos coloquiales, los heterosexuales, la gente heterosexual como un servidor, se suma, somos aliados de la comunidad, que nos hemos apropiado. Es una marcha exitosa, hay matrimonios ya, por cierto, por ejemplo, un amigo de nosotros pronto se va a casar, también va a tener su boda, lo cual me da mucho gusto. Otra amiga que también, que también la presencia me entrevistó recientemente y que da cuenta de que, por ejemplo, ya por fin tiene su nueva identidad, ya no como un género, sino ya completamente trans. O sea, vemos muchos avances en esto. La bandera, por ejemplo, ya no es la misma bandera de los años 90, a principios del siglo, ¿no? Que antes era el arcoíris, arcoíris que daba cuenta de la comunidad. Ya tenemos, o ya existen otras banderas que han ido sumando, se han ido incrementando, y pareciera que ya está como el terreno allanado. ¿Qué hace falta? Pues muchas cosas todavía. El reconocimiento legal no es tan amplio como se pensaría, ¿no? Pero sin embargo sí hay avances muy importantes, por ejemplo el de la identidad de género, que es muy importante, ¿no? Por ejemplo, socialmente no es tan bien visto, pero legalmente ya es de reconocerse. El matrimonio igualitario, igual no se diga. Las identidades que ahora se suman a todo
grupo de abanico de personalidades que hay que reconocer, ¿no? Por ejemplo, hay gente que todavía le incomoda hablar del lenguaje inclusivo. Y bueno, tampoco no hay que descartarlo como una forma de comunicarse con esas personas que no se identifican ni como hombres ni como mujer. Y hay que respetarles, ¿no? Respetarles porque al final se trata mucho más de eso, del respeto a las identidades ajenas, pero tampoco discriminarles, ¿no? Sí hay avances sustantivos nacionalmente y Baja California ha estado muy a la vanguardia también de esto. Claro, que también tiene que ver con la llegada de este gobierno que se ha abierto justamente al diálogo, a llegar a proyectos incluso de proyectos que tienen que ver justamente con estas diversidades que no habían sido reconocidas en administraciones pasadas. Recientemente aquí en Baja California se tipificó como un delito ya el transfeminicidio, ¿no? Un avance también muy importante y sustantivo. ¿No? Sí, algo muy reciente, y es justamente de la lucha de estos grupos que han estado exigiendo el respeto y la defensa de su personalidad legalmente, ¿no? Jurídicamente había un vacío. Hay un avance muy importante, ¿no? Las banderas han cambiado, sí han cambiado, porque también hay identidades que hay que reconocer dentro de la misma población LGBT y más en México y en el mundo. Y las banderas también es parte también de estos cambios, ¿no? Ahorita hablabas de Baja California. ¿Será Baja California o concretamente Tijuana? No, es una situación nacional. O sea, cumple con un proyecto nacional, ¿no? No ha sido sencillo, por ejemplo, porque nos hemos topado con grupos de derecha y ultraderecha que no quieren que avancen cosas como las identidades de género, ¿no? Y hay casos, por ejemplo, todavía más evidentes que todavía sí están en el tintero y en los proyectos de dictamen, que son por ejemplo, las infancias trans, ¿no? Todavía es un proyecto que todavía se trabaja de estas nuevas identidades de jóvenes que no se reconocen como tal. Entonces, pero hay una avanzada en cuanto a esto, porque no ha sido sencillo para los grupos de la propia, pero sin embargo hay una base nacional respecto a eso. Baja California no se puede quedar atrás. Y Tijuana tiene un trabajo históricamente muy importante en el estado, una ciudad grande, una ciudad activa. Yo no quiero decir que Ensenada y las demás ciudades de Cate, Mexicali, no, pero sin embargo es la suma de luchas en el estado, ¿no? Lo veo constantemente en las redes de amigas y amigos y amigas que están justamente en esta lucha permanente con las instancias de salud, con las instancias de gobierno, con la propia Instituto Estatal Electoral de no reconocer esta parte. Hay trabajos ya a nivel nacional, porque no se pueden quedar atrás. Baja California, Tijuana, por supuesto, en todos esos avances, ¿no? A diferencia que vemos en otra parte del mundo, donde incluso el diálogo que tenemos ahorita ni siquiera es bienvenido, ¿no? Porque hay una constante agresión a los propios discursos de homofobia, LGBTfobia, el hablar de estos temas, ¿no? Lo hablamos tranquilamente en otros lugares, no puedes ni tener este diálogo con el público en general. Claro. Quisiera saber, hemos hablado de la comunidad, de tu trabajo como activista, ahora como guardián, digamos, de cronista, me pongo cronista porque es un adjetivo, una connotación que me gusta, porque a partir de la crónica y de esta idea de cómo construir las historias y reconstruir la historia, me ha ayudado mucho. Sí, yo creo que sí cronista, pero también, digo, si me lo permites, creo que también, digamos, eres el guardián, ¿no? Eres el custodio de toda esta información, de todo este archivo, esta documentación, que es importantísima para poder contar nuestra historia. Nuestra historia como sociedad tijuanense, como sociedad fronteriza. Así es. Hay una última, yo realmente cuando hago mis presentaciones, la última lámina que les muestro dice que es como un juego de palabras. Sin memoria no hay, sin archivos no hay memoria,
Y sin memoria no hay historia. Claro. O sea, es importante reconocer los archivos y los trabajos de las gentes que están generando estas historias, ¿no? Y es una cosa internacional. Por ejemplo, los propios grupos de mujeres trans, por ejemplo, hay un trabajo muy importante del reconocimiento de esta memoria transnacional e internacional, de cómo las instituciones y demás, y la propia sociedad no ha reconocido su trabajo y su resistencia de vida, ¿no? Entonces es muy importante que la población LGBT y demás, y más, sea siempre bien vista, porque sí ha aportado cosas muy importantes en el mundo, y lo vemos, ¿no? Lo vemos regularmente en nuestra interacción socialmente. Te das cuenta la gran aportación de estas personas que han sido de la comunidad LGBT y más en el mundo, ¿no? Tijuana pues no se queda atrás. No, Tijuana siempre va ahí, como caminando a la par, a la vera de los movimientos sociales y creo que Tijuana tiene un lugar bien ganado a nivel nacional y también creo que también internacional. Finalmente sí. También se convirtió en una ciudad santuario. Así es. ¿No? O sea, es muy interesante que hoy vemos gente de todas las nacionalidades aquí en la ciudad. Es una ciudad increíblemente cosmopolita en ese sentido, en el sentido social, de cómo recibimos a toda la gente que quiere venir a hacer vida y aportarle a esta ciudad de todas las lenguas. O sea, hay gente de Latinoamérica, de Asia, de Europa, de todas partes del mundo están aquí en Tijuana y confluimos aquí todos. Entonces, Tijuana siempre ha estado, digamos, en una ciudad, pues sí, en ese sentido, una ciudad santuario, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Pero, fíjense, ahora me gustaría que si nos pudieras platicar, comentar, Oscar, aparte de esto que ya hemos hablado, ¿no? De este cronista, guardián, de este activista, de este promotor cultural, porque es promotor cultural, que ha hecho periodismo también cultural, y una serie de cosas y de facetas que tienen que ver con el activismo de la comunidad LGBT y más, y también de las actividades artístico-culturales que se gestan en la ciudad. Pero hay un dato muy importante, y no lo dije yo, lo dijo el propio Alfonso, dueño de la librería El Día, que Oscar era el decano, que él lo nombraba decano de la librería El Día. Entonces, ¿qué ha sido estar todo este tiempo detrás de los libros, al frente de los libros, entre libros, y aparte recibirnos, yo creo que un grueso de la población muy grande? Oscar, siempre llegas a la librería El Día y te recibe con una sonrisa, siempre tiene la respuesta a tus preguntas, a tus inquietudes, la respuesta correcta. Entonces, ¿qué ha sido estar ahí todos estos años, Oscar? Pues ha sido todo, porque realmente la librería, así como el vínculo incluso con la ciudad, ¿no? Y con las acciones, por ejemplo, porque a pesar de todo eso que estamos hablando, de todo esto, siempre está en la librería, ¿no? O sea, es como el lugar donde hago acciones y también ha sido donde he generado acciones desde la librería, porque es un espacio, pues una librería que tiene 60 años en la ciudad y yo tengo 40 años trabajando en la librería, que es un chorro de tiempo. Pero interesante, por ejemplo, porque la librería ha sido un espacio cultural de la ciudad y de reconocimiento, donde ha generado también acciones, ¿no? O sea, me reconocen por la librería, pero también me reconocen por las acciones LGBT, las promociones y demás de cultura, pero la librería ha sido la cuna incluso de acciones que tienen que ver con todo este tema. Sí, el reconocimiento a mi jefe Alfonso López Camacho, un promotor, porque también la librería ha sido el motor de acciones de cultura y arte en la ciudad. Claro, digo, nada menos que de la librería, de la Feria del Libro de Tijuana, ¿no? Que también él fue uno de los principales. Sí, pues fue el principal promotor de la feria de la Feria del Libro de Tijuana. Que este año cumplió, ¿qué? 40 años. 40 años. Entonces ya es la edición número 40, pero ya tiene más tiempo, ¿no? Sí, pero ya, digamos, de alguna manera. Y son de las ferias más antiguas en la República Mexicana.
Sí, claro. Y la librería del día, una de las librerías más grandes del norte de la República Mexicana, o sea, no quiere decir que la primera, pero sí la más grande de la República. Es una librería que tiene 40 años, un espacio. O sea, que digamos que, por ejemplo, que la librería es como, ha sido tu trinchera. Digamos que sí ha sido una de mis trincheras, porque también el Café Emilio fue nuestra trinchera y la Casa de Mike Mejía también es un espacio de trinchera, es un espacio que te acogen y eres parte importante. Sí, porque no podemos contar la historia de la librería del día sin Oscar, ¿no? Digo, ahora ya digo, varias generaciones saben de la librería del día y claro, hay alguien, hay una persona ahí que siempre está con este buen humor, con esta buena actitud, siempre si no tienes lo consigues. Y es que ha sido mi casa, neta casa, ¿no? Por ejemplo, si alguien me reconoce del día o de alguna acción LGBT o alguna cosa más, lo que sí es. El espacio es importante, ¿no? Donde se siente seguro que incluso, ¿no? Ha sido seguro, un espacio seguro para mí también. Pues qué gusto poder platicar contigo, Oscar, porque aparte siempre se platica muy a gusto, ¿no? Llevamos años sentándonos a... No, y de acciones conjuntas, claro, no ha habido mucha... Pero también, digo, fíjate, ustedes no están para saberlo, yo para chismearlo, pero estamos en una terracita muy a gusto. De aquel lado hay una luna preciosa, ha sido una tarde, noche increíble de charla, de cosas que inclusive yo desconocía, que ahorita Oscar que las menciona me sorprende. Toda esta información, todo esto que nos está comentando, que nos está platicando, que la importancia de tener un archivo y de todo el recuento de todos estos años, décadas de activismo, tanto en el activismo LGBTQI+, y también como promotor cultural, ¿no? Como gente de la comunidad artística también. Como periodista y luego incluso como reportero y como fotógrafo, o sea, todo eso está vinculado con muchas acciones que tengo ahí, porque los archivos me cuentan, ay, todas esas fotografías tomé yo y me sorprende, ¿no? Porque es un chorro de fotografías de recuento, que hacen un recuento importante de la ciudad, ¿no? Y que las he mostrado, ¿no? Que las he mostrando, claro, en acciones y en intervenciones. Por ejemplo, recientemente el día de la marcha hice una intervención de 9 lonas de 70 por 1,20, donde contaban la relación de la marcha y con acciones de cultura y arte de la ciudad, del nacimiento de Frontera Gay, de las marchas, de Mike Mejía como un actor importante, incluso de las acciones artísticas y culturales donde lo LGBT siempre estuvo vinculado, ¿no? Claro. El VIH y el SIDA también en la ciudad, todo eso, es cosas que hay que seguirlas mostrando, ¿no? Y lo que había y lo que hay o lo que fue y qué ha pasado, ¿no? El propio pasaje Rodríguez, ¿no? ¿Cómo ha avanzado? Que no lo mostré, pero lo voy a mostrar en octubre. Sí, y aparte bueno, este proyecto de los que nos comenta Oscar, a mí me parece muy interesante, ¿no? Estas lonas que están como en este circuito, ¿no? Pero déjame platicarte un suceso. Esas nuevas lonas se exhibieron en la Plaza Santa Cecilia, en las Andadoras, el Museo de Cera y en el Callejón del Travieso. 9 lonas en el cual dan un recuento que anduvo caminando por allí. Tuve la oportunidad de ver momentos históricos, ¿no? Y una de las lonas sufrió un daño. Una de las lonas sabía que podía pasarle, claro, a una lona, ¿no? Pues la lona que hay el recuento de 1980 y habla del grupo donde aparece el SIDA, hubo alguien que con una navaja les quitó la palabra SIDA. Y es como, fue muy extraño, ¿no? Porque fue una navaja, llama la atención, sí, claro. Le quitó 3 veces la palabra SIDA que existió en esa lona. Entonces, hay un cuestionamiento de ¿por qué lo hizo la persona? Pues no sé, pero hubo alguien que fue y le cortó. Pero lo que yo hice fue la quité de ahí y la puse en un lugar más público, ¿no? Claro. La agresión puede estar ahí presente, ¿no? Siempre está este grado de odio existente en la sociedad. Acciones LGBT es muy común. Yo sabía que le podía pasar algo, ¿no? Pero me quedé pensando, ¿por qué le quitó la palabra SIDA? ¿Qué estuvo pasando en su mente?
pudo haberla rayado totalmente, haberla cortado, haberla arrancado, haberla quemado, lo que sea. ¿Por qué él quitó la palabra SIDA a esa lona? Claro. O sea, un cuestionamiento. O sea, esas cosas que no se da, pero yo digo, pues existe un odio permanente a las acciones de cultura LGBT, que ahí estaba, era una evidencia más. Oye, querido Oscar, bueno, pues algo que más nos quieras platicar, quieras decirnos algo aquí a la presencia, porque hoy 9 de julio es muy importante este día, porque aparte Oscar es digamos, el primer entrevistado varón que la presencia hace, y creo que es un momento que marca también un hito dentro del programa. Pues agradecerte realmente, porque el hablar de estos temas, que luego no es como simplemente el diálogo en este sentido y en un espacio que hay un giro respecto a hablar no hablamos de esa parte de la masculinidad ni nada, ni lo gay, hablamos de un todo general. Pues agradece mucho, porque sí es importante hablar de los temas de un aspecto distinto, ¿no? De qué está pasando socialmente. Pues está cambiando, la sociedad está cambiando, hay una evolución social, y si volteamos a ver aquí a nuestros vecinos de Estados Unidos, están generando cosas que no pensaron que se fueran a cambiar. Claro. Socialmente la comunidad LGBT en Estados Unidos está teniendo un tropiezo con su propio gobierno, cuando vemos que aquí en México es distinto, ¿no? La visión es distinta, hay una visión distinta de por qué no reconocer, y es confrontante. No estamos aquí en una frontera donde rápidamente nos llega la información. Nos resuena, ¿no? Si está pasando aquí en Estados Unidos, sí, y lo que está pasando en México. Tijuana es esa ciudad donde todo esto lo sentimos y nos afecta, incluso nos afecta todo lo que está pasando, ¿no? Entonces simplemente hay que estar atento y seguirnos respetando, seguirnos amando, porque la diferencia va a existir siempre, pero hay que respetarla, y hay que amarnos a partir de ahí. Hay que abrazarla. Y hay que abrazarla por supuesto. Un mensaje, ¿no? Que la empatía es importante, El odio hay que generarlo de una forma, hay que erradicarlo de todo esto, claro, de todas esas acciones, porque hay que respetar la diferencia simplemente. No, pues muchísimas gracias a ti por tomarte el tiempo, por platicarnos, por abrirnos este espacio para el diálogo, y bueno, también agradecer a Elba Buch, porque ella fue la que ha estado, es la precursora del programa La Presencia, pero también que traía esta inquietud de que no solamente las mujeres, que bueno, es muy amplio ya el registro de las mujeres que he entrevistado, y me decía, siempre me he quedado con las ganas de entrevistar también a los personajes varones, y creo que esta es una buena oportunidad. Entonces, bueno, pues agradecer también a Elba por esta oportunidad de permitirnos abrirnos, porque yo también aquí soy de metichón, entrevistando a nuestro primer entrevistado, que es Oscar Soto Marván, que ahora que vayan a la librería lo van a reconocer muy fácilmente, y por ahí lo verán haciendo cosas, porque es un personaje muy inquieto, una persona con una actitud que siempre está velando porque ocurran cosas en la ciudad. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, Oscar. No, gracias a ti y a Elba también, por supuesto, por abrir este diálogo y aceptar este proyecto como parte de lo que viene, ¿no? Sí, maravillosa, Elba. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes. Esto es La Presencia con ellos, y bueno, pues esperamos que les agrade todo esto que estamos empezando a hacer.